Les ruego, hermanos, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 5. Voy a leer en voz alta, usted por favor me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos estado viendo desde la semana pasada el tema de las bienaventuranzas. La primera parte de ese sermón tan hermoso y el más largo contenido en los evangelios sobre el Señor Jesucristo. Y en esta primera parte de ese sermón que abarca los dos capítulos de Mateo desde el 5 hasta el 7, estamos considerando entonces las bienaventuranzas, que es la primera parte, que habla de las cualidades de carácter de los ciudadanos del reino. Hablamos también y entendimos las primeras dos bienaventuranzas. ¿Quién es realmente feliz? ¿Quién realmente es un hombre, una mujer plena? ¿Quién realmente puede decir que es feliz en Dios? Y esa bienaventuranza que describe nuestro Señor Jesucristo comenzó hablando acerca de los que son pobres espiritualmente. ¿Quiénes son realmente felices? Nosotros entendimos la semana pasada que es alguien que reconoce su total dependencia de lo que otro le pueda dar. Es alguien que se reconoce que es imposible que por sus propios medios él pueda alcanzar y mucho menos merecer la aceptación de Dios. Un pobre espiritual es alguien que ha reconocido que no puede, que después de intentarlo varias veces se rinde y acepta lo que Dios puede hacer por él y no ofrece lo que él puede hacer por Dios, porque no hay nada que pueda hacer para ganarse la misericordia de Dios. Un pobre espiritual es alguien que se reconoce dependiente total, únicamente y solo para la salvación a Cristo Jesús. Aquí realmente no hay medios ni méritos propios. No existe religión en la que nací. No existe religión cultural. No existe validez de obras meritorias. No hay manera de comprar ese favor. No importa la educación que se haya tenido. No importa si nos comparamos a otras personas y desde nuestro punto de vista podemos quizás concluir que somos un poco mejores que ellos. De todas maneras, la persona que realmente se reconoce pobre espiritual es alguien que se ve desnudo ante Dios, quien le conoce completamente todos sus pensamientos, todos sus actos, los presentes, los pasados y los futuros, y se le confiesa delante del Señor: no puedo, ayúdame, sálvame. Un pobre espiritual verdaderamente. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo entonces en esta primera parte de su sermón es que esa es una característica de los ciudadanos del reino, su humildad, su pobreza espiritual. No hay ningún ciudadano en este reino que pueda presumir de su ciudadanía. No puede, porque sabe que la ha obtenido por gracia, por favor, por misericordia. Es interesante que la audiencia al cual el Señor le estaba hablando no era una audiencia pagana, no era una audiencia que desconocía estos valores o principios que le está hablando. Al contrario, era una audiencia una sociedad bastante religiosa que estaba esperando con mucha expectativa la llegada de ese rey Mesías. Esta audiencia conocía las Escrituras y esperaba que Dios en algún momento cumpliera definitivamente lo que él tanto había prometido por sus profetas. Vendría un rey, un Mesías, que nos liberará y dejaremos de ser los oprimidos. Seremos libres por fin. Y entonces comenzaremos, la gente, el mundo va a empezar a ver ahora quién es quién. Pero entonces aparece a quien ellos al momento creen: este es el rey, este es el prometido. Y va a lanzar su discurso como diciendo su programa de gobierno. Y aquí seguramente va a empezar a decir sobre los romanos, sobre los que nos oprimen, sobre los que nos han humillado. Y ellos van a ver lo que es bueno ahora. Y al escuchar el discurso comienza: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran.
Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores, los limpios de corazón. Tenemos que entonces ver que seguramente a algunos, por no decir la mayoría, decepcionó bastante lo que estaba escuchando y decepcionó quizás cuál era el programa de este rey. ¿Por qué? Porque definitivamente eso no concordaban con las aspiraciones personales. El mundo no dice que son felices, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes. El mundo más bien halaga a aquellos que tienen carácter voluntarioso, a aquellos que se pueden imponer ante cualquier adversidad, a aquellos que tienen esa fuerza, esa motivación personal, que no importan los obstáculos, yo los voy a vencer todos, porque yo tengo la fuerza para continuar. Y el Señor Jesús dice, no, esos no son los ciudadanos del reino, son los pobres en espíritu. La saga, aquellas películas, precisamente las películas, las canciones, los grupos musicales que más tienen fama, porque la mayoría de las personas les gusta, porque revelan precisamente lo que las personas quieren. Aquella saga famosa, y sé que estoy diciendo algo bastante viejo, como Rambo 1, 2, 3, 4, debe haber como 10, ya no sé ni cuántas hay. Le gustaba a la persona porque él podía irse contra todo un ejército y él solo a la final podía soportar cualquier tortura, pero después mirar, me vengaré en algún momento. Y sí, hay que vengarse en algún momento, van a ver lo que es bueno. O los videos musicales donde el hombre básicamente es más famoso, el hombre porque va en un deportivo último modelo, tiene también modelos que se están muriendo por él, el dinero lo puede botar y se puede ir. Entonces eso les gusta a la gente porque revela qué es lo que quieren. Y viene Jesús y dice, no, esos no son los que ciudadanos del reino. Esos no son los que van a ser felices ni plenos en Cristo Jesús o en Dios. Lo interesante es que todas estas personas que escuchaban el Sermón del Monte habían estado cierto tiempo y cerca del mejor predicador que haya tenido la humanidad y que seguro ellos habían escuchado. Y se puede estar bien cerca de Jesucristo. Disculpe. Se puede practicar y asistir a las reuniones con Jesucristo. Se puede ser miembro de una iglesia que uno cree que es sana. Se pueden adoptar los aspectos externos de una verdadera religión y al mismo tiempo tener un corazón bastante alejado de ese rey, porque él no refleja los valores que nosotros esperamos. Y esas son las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas son importantes porque se ven las características del pueblo de Dios. Son las cualidades que a ellos los describen. Las bienaventuranzas son un espejo en el que no nos van a engañar. Ellos revelarán verdaderamente nuestra realidad. Ellas reflejarán realmente lo que somos. Si realmente somos pobres en espíritu o si no lo somos. Si realmente lloramos por nuestro pecado o no lloramos nunca por nuestro pecado. Las bienaventuranzas, no se confundan, no son un grupo, una cantidad de obras para que usted intente hacer. Porque al mismo momento que usted se esfuerce o crea que tiene que hacer para cumplir, ahí reconocerá y verá su fracaso rotundo. Las bienaventuranzas, hermanos, no son mandatos. No son mandatos que hay que ir a cumplir. Ellas son descripciones del pueblo de Dios. Una de las cosas negativas, son importantes en ese aspecto negativo de las bienaventuranzas, hermanos, porque ellas entierran y sepultan las falsas esperanzas de aquellos que se engañan a sí mismos. Las bienaventuranzas entierran y sepultan las esperanzas de aquellos que se engañan a sí mismos. Porque no es fácil, es muy fácil verse en ellas y no verse reflejado.
Lo más humillante es que una persona, por más que se esfuerce por acomodarse a lo externo, no podrá cambiar lo que verdaderamente es en su carácter. Por sus propios medios no puede. De allí las palabras del Señor Jesús a Nicodemo y a nosotros: te es necesario nacer de nuevo. Ahora, las bienaventuranzas, mis hermanos, decíamos la última vez también, no hay ningún ciudadano del reino que no las tenga. Pero no significa que estos ciudadanos del reino no deben aumentar en estas cualidades. Alguien no puede decir, bueno, sí soy pobre en espíritu, pero no lloro mucho. Bueno, no soy tan manso, pero soy misericordioso. Me gusta ser pacificador. No, y si vengo de un trasfondo hippie más. Pero realmente no soy muy feliz cuando me vituperan y me persiguen. No, tampoco así. No existe un cristiano sin una de estas cualidades. Ahora, no existe un cristiano que las conserve de manera perfecta. ¿Por qué? Porque definitivamente, por ejemplo, con la primera nada más, es imposible ser cristiano si usted no llegó a un estado de pobreza espiritual verdadero. Usted tuvo que haber reconocido su bancarrota espiritual, su incapacidad para agradar a Dios y de esta manera venir a acudir a Jesucristo como su Salvador. Eso es básico, fundamental. Si eso no ha pasado, usted no es cristiano. Sin embargo, si usted obviamente comenzó como hijo de Dios, como ciudadano del reino de esta manera, y han pasado ciertos meses o ciertos años y usted ha aprendido más de la palabra del Señor, seguramente, esta es la experiencia común en todo creyente verdadero, seguramente usted hoy debe ser más pobre en espíritu de lo que era en aquel momento. Porque al conocer la santidad, la majestad, la magnificencia, la altura, lo sublime, lo bello, lo hermoso de Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesús, al mismo tiempo crecen también la capacidad de asombro para ver nuestro pecado cada vez más horrendo, podrido, oscuro que no vimos antes. Entonces me explico. Entonces hoy definitivamente debo ser más pobre en espíritu de lo que fui en aquel momento, porque hoy tengo más conciencia del pecado, al mismo tiempo más conciencia de la cruz. Eso es lo que tiene que haber pasado. Usted empieza a ver su pecado más grande, al mismo tiempo ve entonces, atesora el sacrificio del Señor Jesucristo. Es como aquella parábola cuando el Señor le dijo a ese tal Simón: pero Simón, ¿quién amó más? ¿Quién amará más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Obviamente el que se le perdonó mucho, dijo él. Y dice Jesús: sí, tienes razón. Simón no entendía, la mujer arrodillada en los pies del Señor Jesús, sollozando, limpiándole con las lágrimas los pies de Jesucristo, porque ella veía la majestad del Rey y al mismo tiempo veía su condición tan podrida. Y él dice: tú no la entiendes. Yo sí la entiendo. Esa debe ser la experiencia de todo cristiano, que cada vez nuestra percepción de nuestro nivel de pecaminosidad es más profundo. Y al mismo tiempo, la cruz cada vez es más grande. Porque vemos, entonces somos conscientes de lo que hizo nuestro Salvador. Y conociendo a Jesús, también nos damos cuenta de su santidad. O nos damos cada vez más, nos percibimos nosotros. Él no crece en santidad, Él siempre ha sido el mismo. Pero tú y yo comenzamos a comprender esa santidad. Y allí entonces nos damos cuenta: oh, Dios ha sido propicio a mí, pecador. Eso es entonces lo que realmente sucede cuando conocemos al Señor. Las tienen todas, pero van creciendo en todas a medida que van creciendo en su conocimiento de Dios. Recordemos algunas cosas básicas, tienen un orden lógico. A ese que es pobre en espíritu le sigue que llora por su pecado. A ese que es pobre en espíritu es el reino de los cielos. De ellos recibirán consolación.
Pero al mismo tiempo, estos pobres espíritus que lloran por su pecado, la Biblia también dice entonces son bienaventurados por ser mansos. Por ser mansos. ¿Quiénes son los mansos? ¿A qué se refiere el Señor con esta mansedumbre? ¿Qué tiene en mente Él? Lo primero que tenemos que entender entonces es que no se refiere a una disposición natural en el carácter de los hombres. El Señor Jesucristo no está pensando a aquella persona que, según los griegos, Heródoto, si no me equivoco, hizo una distinción, una categorización de temperamento. Existe el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Entonces, bueno, si tú naciste con una disposición temperamental melancólico, que es aquel que es introvertido, aquel que probablemente no expresa lo que dice, siempre se queda callado. Bueno, ese es un manso. Nació manso. Pero, ay, que yo soy colérico. Y, ay, no espere de mí que sea manso, porque yo nací con esta disposición así, y así que yo me llevo por delante a quien sea. No me culpe, así nací. Pero en primer lugar, Heródoto no es el Señor. Los psicólogos menos. Y a la gente le gusta hacer ese tipo de categorización para justificar el pecado. No es así. Entonces no es una disposición natural que tienen las personas, ni nacen con esa disposición a ser manso, o hay otros, no, ese no nació para ser manso, él nació para ser un líder. Esta cualidad de mansedumbre entonces no se encuentra de manera natural en ningún ser humano. La Biblia habla de que es una cualidad espiritual producto de la habitación del Espíritu Santo en una persona. Es una cualidad del Espíritu Santo producto de esa habitación que Él reside allí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es un fruto espiritual. Inclusive, hermanos, los griegos, la palabra praos, que es praos para decir manso, se hacía referencia o se utilizaba para hacer referencia a un potro que había sido domado. Entonces aquí vemos que no se trata de alguien débil. Bueno, es que él es así, tú sabes, como... tiene una contextura débil, endeble, más su carácter es introvertido, él es un manso. No, porque ellos lo utilizaban para hablar de un animal salvaje con mucha fuerza, pero que se controlaba. No es un falto de carácter, no es alguien que le dice sí a todo el mundo, porque le dice que sí para es que no le gusta meterse en problemas, no le gusta discutir. Bueno, será como usted diga. Así como porque a nosotros o al mundo le gusta la persona voluntariosa, insistente, que no se deja, que aprieta los dientes, que va hacia adelante. Pero entonces no, hay otros que son, tú sabes, son más llevaderos. Ellos llevan, pobrecitos. No, eso no es un manso. Un manso no es alguien sin convicciones, alguien así igualmente que le dice así a todo el mundo, o que cambia como un camaleón, depende de las circunstancias. No, eso no es un manso. Algunas personas asocian esa mansedumbre con el indolente. Es ese tipo de personas que no se inmuta ante situaciones adversas. Entonces, ay, es manso porque siempre está como está. Eso no es un manso, eso es un insensible. Que puede estar cayéndose en el mundo alrededor, pero esa persona siempre está como igual. Ya sea que se está perjudicando o ya sea que se están perjudicando otros. Entonces él es un manso. No, no es un manso, es un indolente, es un insensible, pero no un manso como lo describe el Señor. No es manso aquella persona que es bien educada. Hay personas que por su educación reaccionan con cierta dignidad humana. ¿Los ha conocido? Aquí podemos decir aquellos, un poco una generación anterior, no las de ahorita, que hasta hablan feo.
Le digo porque ya me ha pasado con varias personas que me dicen una cosa que yo no entiendo. Pero hay unas personas que por su trasfondo, siendo personas bien educadas, con modales, con personas que realmente lo han enseñado a comportarse en circunstancias adversas, aun cuando los ofenden, son esas personas que son como diplomáticos. ¿Los has visto? O sea, tienen una respuesta profunda, la gente no entiende y después sabe, lo que quiso decir fue esto. Pero es una persona a veces de carácter ahí como intachable. Pero es una persona educada. Y podemos decir, bueno, es una persona educada, pero eso no quiere decir que es un manso. Podrá ser diplomático, pero no manso. Un manso no es aquello que usted cree que es una persona tranquila. Es la persona que está dispuesta a admitir no errores propios, sino errores de otros para no entrar en conflicto. Ese tampoco es un manso. No es un manso el que se hace el ciego cuando ve la injusticia, para una vez más no tener que confrontar a alguien. Por ejemplo, le doy un ejemplo, hermanos. No ha existido un ser humano más manso que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y a pesar de que Él inclusive dijo que Él era manso y humilde, no escatimó agarrar un látigo en el templo y sacar a los cambistas dentro del templo. Los corrió. Tampoco escatimó cuando le tuvo que hablar a los fariseos y decirle hipócritas, serpientes, víboras. Y nadie puede decir o adjudicarle al Señor Jesús maltrato a las personas. Él era el hombre más humilde, más manso. Como también Moisés, y eso voy a hacer una alusión después. Moisés, por ejemplo, dice la Biblia que cuando venía bajando del monte Sinaí, de estar en comunión cara a cara con Dios, y traía las 2 piedras que contenían los 10 mandamientos, y encontró al pueblo adorando al becerro de oro, ¿sabe qué hizo? Agarró las piedras de la ira por la santidad de Dios, quebró las piedras, pulverizó el becerro de oro que habían hecho, lo tiró en el río Jordán, hizo a todo el pueblo de Israel que se bebiera esas cenizas. Después mandó a los levitas, quien está por Jehová venga, saquen su espada y ejecuten a los que estaban perversamente. Ese día murieron 20,000 personas. La Biblia dice que no había hombre más manso en la tierra que Moisés. Por eso la característica de mansedumbre que está hablando en el Señor Jesucristo no se refiere a lo que yo he estado diciendo hasta el momento. También ser manso no es ser amable. Hay personas que son muy amables, educadas, saben hablar, saben decir las cosas. Y eso no quiere decir que son mansos. Un pastor muy reconocido llamado Martin Lloyd-Jones lo definió de esta manera. Ser manso, como dice la Escritura, es tener una idea adecuada de nosotros mismos, la cual se refleja en la conducta y trato que tenemos con otros. ¿Por qué es una idea adecuada? No autoestima. Ese término es maligno. Es del diablo. No autoestima. No hay apreciación a sí mismo. No, la Biblia dice que usted ya tiene mucho. Ese es su mayor problema. Es una idea adecuada de nosotros mismos y se refleja, ¿cómo sabemos que alguien tiene una idea adecuada de sí mismo? Esa buena idea, la idea adecuada, se refleja en el trato que tiene con otros. Por ejemplo, ya que un manso es aquel que es pobre en espíritu, humilde, entonces no puede ser que maltrate, atropelle y pase por encima a otros. Porque esa pobredumbre de espíritu que tiene, sabe que entonces es inferior, o se reconoce inferior, como dice la Biblia. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Eso hace que uno, cuando yo considero a mi hermano, no como que yo soy el jefe, el mayor, superior a él, sino que lo considero, o me considero a mí mismo, inferior a él,
habrá un trato diferente, una manera de hablar, de responder, de dirigirme. Otro comentarista reconocido, Hendrickson, dice: es controlar el carácter ante la provocación. Es disposición a sufrir para no causar daño. Una persona mansa, básicamente como lo saben los griegos, es tener un potro salvaje domesticado, tranquilo. Uno de los pasajes que refleja más sobre la mansedumbre y los mansos que caracterizan al reino del Señor, y que seguramente es el que tiene nuestro Señor Jesucristo en mente, es el Salmo 37. El Salmo 37, vemos allá, no lo vamos a leer todo, es un poco largo, pero definitivamente es la palabra del Señor y no tiene ningún desperdicio. Sin embargo, vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice: ¿cómo es un manso en las cualidades del reino? Dice la palabra del Señor, el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. Es alguien que no se impacienta, hermano. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. ¿Qué dice el Señor Jesús? Bienaventurados los mansos, ¿por qué? Heredarán la tierra. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ojo, esto no es, lo que yo deseo, esos caprichos, esas cosas, me gustaría un Ferrari. Sí, no. Está hablando acerca de la impaciencia que se experimenta cuando los malignos están progresando. Cuando los que hacen iniquidad parece que controlan todo y que uno está simplemente para llevar de los demás. Entonces, no te impacientes, el Señor hará justicia, el Señor va a hacer reflejar esa justicia interna que tienes. Por eso Él dice, va a conceder las peticiones de tu corazón. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera por su camino, en su camino. ¿Por cuál? Por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ¿ellos qué? Lo que dije. Por eso dije que esto es lo que tiene en mente el Señor Jesús. Versículo 10. Pues de aquí en poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. Paz que le promete el Señor a ellos. En síntesis está diciendo que no respondas con maldad cuando recibes daño, que dejes la venganza. Pero yo quiero que haya venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. El manso simplemente, hermano, no es que se hace ciego o se hace de la vista gorda ante la injusticia, sino que realmente deja que Dios haga justicia. ¿Por qué? ¿Por qué entonces la mansedumbre es característica de estos creyentes? ¿Cómo es posible que a estos ciudadanos del reino los caracteriza esta cualidad? ¿Cómo es que ellos pueden ser mansos, como lo estamos leyendo en el Salmo 37 y como lo refleja la Biblia completamente? Porque el creyente, escuche bien, porque el creyente sabe que él no es mejor que nadie, que merece igual que otros el castigo de Dios, que merece el juicio de Dios
y que por pura misericordia y clemencia divina ha obtenido el perdón de Dios. Por lo tanto, como Él sabe que es un perdonar de verdad, entonces está capacitado para no ejecutar la venganza, porque ya Él fue objeto de misericordia. Un manso. El creyente sabe que él no está en mejor condición. Él es consciente de la misericordia de Dios y no exigirá nada de nadie. ¿Cómo exige? Si yo he sido objeto de pura misericordia, ¿cómo no la voy a ofrecer? El apóstol Pablo lo tenía bien claro. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16, así habla él de sí mismo. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué hermanos? Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Tenemos a un hombre que también, hablando acerca de su apego a la ley de Dios, podía decir sin tapujos: soy irreprensible, porque se medía según los estándares del mundo. Cuando se vio a la luz de la santidad de Dios, entonces terminó concluyendo: soy el primero de los pecadores, y Cristo vino por mí. Definitivamente Cristo te puede perdonar porque perdonó al primero de todos. El cristiano, el ciudadano del reino que está describiendo el Señor Jesucristo, no es alguien que cree que Él sí pudo haber recibido la misericordia, pero tú no tanto porque tú eres peor que yo. Mire, la persona que piensa así no tiene idea de qué es ser ciudadano del reino. No es cristiano. Porque el cristiano verdaderamente ha reconocido por la gracia de Dios, tiene un concepto adecuado de sí mismo, que él era el peor de los pecadores. Una pregunta: ¿usted cree que Pablo era peor que Hitler? O sea, él pudiera acusar de los pecados contra la humanidad que hizo Hitler. En aquel tiempo estaba Calígula, mató a su propia mamá, la mató a patadas. A su esposa, porque empezó a tener celos, embarazada, le cayó a patadas y la mató. Y es conocido como uno de los reyes romanos, emperadores romanos más sangrientos, igual que Nerón. Pablo estaba en ese ambiente y dice: yo soy el primero. Porque no es una comparación con otros, es una comparación individual ante Dios. Y si Él me perdonó a mí, entonces puede perdonar a otro. El pobre en espíritu sabe que tiene toda la clemencia de un juez justo, y de allí, por ese concepto correcto de sí mismo, tiene mansedumbre. Ese conocimiento propio se manifiesta en actitudes a los demás. Por ejemplo, el manso no exige ni espera nada de nadie. Cuando digo no espera nada de nadie, es esa actitud de que, tú tienes más que yo, tú deberías darme. Esa persona que no es agradecida con lo que se le da. ¿Por qué? Porque cuando yo no agradezco lo que se me da, de alguna manera pienso, no esperaba menos de tu parte. Como en nuestra cultura venezolana, como que yo le diera gracias a uno de mis hijos porque me pidiera la bendición. Cada vez que él me pide la bendición: gracias, hijo, por pedirme la bendición. Dios te bendiga. Ay, qué hermoso hijo tengo.
No, esperamos que, o como que mi hijo me respete. Esperamos que me respete. Pero la persona mansa es alguien que no exige o no espera de los demás ese constante favor. No es alguien que piensa, tú estás obligado a darme a mí. En ese sentido, esa persona es un aprovechador. Una persona que no sirve a los demás. No, él se sirve de los demás. Él o ella. Es una persona que es un explotador, una explotadora, aprovechándose siempre de los demás. Ese no es un manso. Un manso, esa actitud se manifiesta en que no se impone sobre los demás. No está constantemente preocupado y gastando todos los recursos que pueda para que se haga lo que esa persona diga. No, porque él no está detrás de imponerse sobre los demás. La persona que es mansa no está preocupada por el concepto que otros tengan de él. Aclaro de nuevo, no es, a mí no me interesa lo que tú pienses. No, es un orgulloso también. Pero las personas que no son mansas, son aquellas que están tan preocupadas de que todos piensen bien, que está todo el tiempo en una situación servil prácticamente porque nunca aceptarían, o para ellos es tan dramático que alguien vaya a pensar mal de él. Mire, eso no se llama, le falta autoestima, no, eso es que tiene exagerada autoestima. ¿Por qué? Porque se cree que su imagen no puede estar mal con nadie nunca. De allí, a veces como pastor, le tengo que decir a algunas personas, hermano, mire, usted no puede tener contento a todo el mundo. La persona que es mansa no está siempre velando por sí mismo o por lo que le pertenece, se preocupa por otros también. La persona que es mansa no se ofende cuando recibe un no por respuesta. Mira, hay personas que de verdad no pueden recibir un no, porque eso es como un puñal en lo profundo del alma. Yo nunca más te perdonaré a ti que me hayas dicho que no. ¿Cómo es posible que a mí, tal vez a los demás, pero a mí? Yo que he dado todo por ti. Yo que mira todo lo... No puede recibir un no. Estás ocupado para mí, ocupada para mí. Bueno, usted está entonces delante de alguien que no es manso. Como dijo, realmente ahorita no recuerdo el autor, pero alguien dijo, el que está en el piso no tiene miedo a caerse. Una vez más, hermanos, no confundan mansedumbre con alguien pusilánime. La persona que verdaderamente es mansa es alguien que está controlado por Dios. Alguien que a pesar de que tenga poder o derecho, esta persona se controla y deja todo al juicio justo a tiempo de Dios. 3 ejemplos en la Biblia de personas mansas. Permiso, perdón. El primero, Abraham, Génesis capítulo 12. Leamos primero versículos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea cuál es la posición de Abraham tan especial. Tengo la promesa de Dios de que aquel que me maldiga, Él lo va a maldecir. Al que me bendiga, Él lo va a bendecir. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. El cananeo estaba entonces en la tierra.
Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. No solamente tiene el respaldo, la bendición de Dios, sino que le muestra un territorio y dice: ese es tuyo por derecho divino, yo te la voy a dar. Sigamos leyendo y vea capítulo 13, versículo 1. Esa es la posición de Abraham. 13, ahora lo que acabamos de leer, capítulo 13 de Génesis, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era, ¿qué, hermano? Riquísimo. Hay que ver cuánta propiedades tenía para que la Biblia lo describa, un hombre riquísimo. Yo creo que eso no debe entrar en mi mente, lo que yo entiendo que es riquísimo. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Versículo 3. Volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho en antes, invocó a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Note que Lot, su sobrino, también tenía ciertas posesiones, pero no era riquísimo. Y a Lot no se le apareció Dios diciéndole: te voy a dar esta tierra, y tampoco le prometió que yo te voy a bendecir al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Así que aquí vemos que por ser mayor, Abraham tiene los derechos. Por ser mayormente rico, probablemente hasta financió a Lot porque Lot salió con Abraham. A lo mejor la riqueza que era menor, pero que tenía Lot, había sido financiada por Abraham. Lo cierto es que vemos que en cuanto a tener que tomar una decisión, Abraham tenía todo el derecho de imponerse, por todo lo que hemos visto. Versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no vaya, ¿qué le dijo Abraham a Lot? No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Ya ve cuál es el concepto de mansedumbre que enseña la Biblia? Ve a Abraham un hombre manso. Ve la mansedumbre de Abraham para preferir la amistad de Lot antes que ganar en una discusión. Pero no solo eso, porque aquí vemos que si Abraham se hubiese impuesto sobre su sobrino, yo creo que yo lo hubiese hecho. Hijo, yo lo quiero mucho, pero esto me lo dio Dios a mí, no usted. Así que vaya a ver dónde consigue, dónde tiene su ganado. Pero le dijo: no hay altercado. Y es más, elige. ¿Quieres allá? Está bien, me voy para acá. ¿Te parece mejor acá? Está bien, yo me voy para acá. Elige tú. ¿Qué vemos ahí, hermano? Mansedumbre. Mansedumbre. No es que Abraham le tenía miedo a Lot. Más adelante se ve que Lot es apresado por ciertos reyes. Abraham buscó a otros potentados como él y se fue en guerra contra esos para liberar a Lot. Fue un guerrero también. Pero ¿sabe qué? Había aprendido de Dios a ser manso. Otro ejemplo de las Escrituras. Moisés, Números capítulo 12. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 12. Versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Eran racistas. Cusita significaba que era del África y probablemente era muy morenita. O vamos a decirle más bien negrita. Porque los judíos también son bastante oscuritos. No tan claros que como ellos creían que eran. Pero cusita es que es africana.
contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y quién lo oyó? Jehová. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era, ¿qué, hermanos? Muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Es como lo que vemos ahorita, es que cuando ven a un manso le quieren montar la pata, pero así pasaba aparentemente con Moisés. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. El tabernáculo de reunión era donde Dios manifestaba su presencia especial, para los que no sabían. Y es como que vengan que voy a hablar con ustedes tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, miren lo que les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, entonces no hablaron mal. Mi Señor, ahora es la cosa distinta. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, ¿qué le pidió, hermano? Ve cómo se llevó en la experiencia la mansedumbre de este hombre. Ellos, a veces aquí, que hablaron es como que un chisme de él. No, es una conspiración contra él. Es un cuestionamiento de sus habilidades como líder o como hombre que Dios había llamado para dirigir al pueblo. Pero aquí vemos que en todo momento Moisés no toma represalias, sino que es Dios quien juzga el pecado de esta mujer y este hombre. Y se manifiesta la ira de Dios. Pero ¿cómo se ve la mansedumbre entonces de Moisés? En que le rogó a Dios por la sanidad de ella. No se alegró. Y no dijo, ¿saben qué? Eso es lo que le toca, que le manda a hablar de mí. No, a mí no me culpes, yo no andaba conspirando. Fue Dios el que te llamó, tú lo viste en la nube. Aparte, notaste donde dice que conmigo sería cara a cara. Pero Moisés habló con ruegos, Señor, te ruego que lo sane. Entonces entendemos la descripción de arriba, era el más manso de toda la tierra. Último ejemplo, y este es el mayor de todos. Y usted dirá, bueno, Abraham era hombre, Moisés era hombre, no, y el Señor Jesucristo también. Pero bueno, era el Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no se lo voy a decir yo, voy a dejar que la Biblia se lo diga. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esto es lo que nos dice la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Siendo Dios, tenía el poder y la autoridad para elegir dónde nacer. Y hermanos, nació en un pesebre donde se le alimentaban a animales. Siendo Dios, tenía toda la autoridad y poder para elegir en qué época vivir como hombre. Y vivió en una época donde no existía un vaso de agua con hielo. Si alguno de nosotros que está acá ha tomado alguna vez un vaso de agua con hielo, ya ha tenido más posesiones de lo que tuvo el Señor Jesucristo. No, cuando se trasladó en un mulo, en una burra, cuando mucho. Nunca tuvo un vehículo como los nuestros, como los modernos. No tuvo la electricidad. Y Él era Dios. Y la Biblia dice, haya ese sentir en ustedes también. Y dice la Biblia que cuando le maldecían, como dice 1 de Pedro 2:22, no respondía con amenazas. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, un manso en la tierra. Esa mansedumbre, hermanos, solo se puede manifestar en el trato con los demás si realmente hay una sumisión ante Dios y su voluntad, que es la primera de todas. Pero nosotros a veces solemos decir, yo soy manso, sumiso ante la voluntad de Dios, pero apenas percibe una providencia aflictiva o que es amarga, no, termina cuestionando a Dios de lo que ha hecho. Una persona mansa es como cuando el juicio de Dios vino sobre Elí y le dijo, tus 2 hijos los voy a matar. ¿Y qué dijo Elí? Jehová es, haga lo que bien le parece. A veces nosotros creemos que somos sumisos cuando hay una situación que nos es dolorosa o molestosa, y como que después entendemos o se nos aclara un poco por qué se hizo así, y ahí decimos, ay, porque Dios es sabio. Es como que si yo tenía que llegar para salir en el autobús a tal hora y tuve todos los contratiempos que se pudo y no llegué a la hora y yo estoy molesto, irritado, yo tenía que haberme ido en ese bus, cónchale, pero ¿por qué, Señor? Perdóname, pero usted sabía lo que yo tenía que hacer. Bueno, no tengo tiempo, qué molestia. Más adelante me doy cuenta que ese bus se volcó en la vía. ¡Ah, qué sabio es Dios! Me protegió de que yo me muriera. Gracias, Señor. Cuando a veces suceden cosas así, o tratamos de razonar que de alguna manera eso satisface nuestra lógica, ahí Dios sí es muy sabio. Pero ¿sabes qué? A pesar de que muchas providencias puedan que sean así, Dios no ha prometido explicarnos todo lo que hace. De hecho, muchas cosas serán amargas o aflictivas y nunca se nos aclarará por qué. Vas a ser sumiso a la voluntad de Dios. Y ejemplos bíblicos hay. Por ejemplo, Job. Hay quienes dicen, Dios tenía un propósito con Job. Sí que sí lo tenía. Y todo lo que le hizo pasar. Pero ¿sabe qué? Aunque hayan los mejores predicadores, en todo el libro de Job, nunca se revela por qué Dios lo dejó pasar por eso. De hecho, Dios deja que se revele que Job no atribuyó a Dios despropósito. Y eso estaba muy bien. Pero nunca se revela en el libro cuál era el propósito de Dios, hermano. Se dice que Job después conocía mejor a Dios, pero ese no era el propósito del libro, ni se dice que ese era el propósito.
Hoy en día yo no sé si Job ya lo sabe en la presencia de Dios. Eso es algo que no vamos a saber. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros simplemente somos sumisos a la voluntad de Dios, cuando se satisface nuestra lógica, terminamos expresando que nuestro Dios es la lógica, pero no el Dios verdadero. Porque cuando Él quiere, Él será más encima de lo razonable para nosotros. Mi pregunta es, ¿serás sumiso a su voluntad? Dirás como los amigos de Daniel: Él es poderoso para librarnos de esto. Y si no lo hiciere, igualmente no nos vamos a arrodillar ante tu ídolo. Quiera el Señor, en primer lugar, vernos en el espejo de la mansedumbre, y que de alguna manera hemos aprendido esto por nuestra pobreza y por nuestro lloro por el pecado. Pero definitivamente es algo que debemos seguir profundizando. Por la gracia del Señor, 5 años que nos reunimos cada domingo, por la gracia del Señor. Quiere el Señor darnos todos los tiempos que Él quiera, siendo un pueblo que refleje verdaderamente pobreza en espíritu, llora por sus pecados y mansedumbre ante cualquier circunstancia. Amén. Oh Señor, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu perdón. Señor, en esta mañana hemos aprendido, Señor, esta otra cualidad de ese reino. Personas que realmente pueden tener su carácter bajo control, la verdadera mansedumbre. Como dice el Salmo 37, una persona que no se excita por hacer lo malo, sino que teme a Jehová y hace el bien que le corresponde siempre. Aquel que sabe, Señor, que todo juicio y justicia realmente pertenecen a ti, que ciertamente a veces podemos experimentar o ser objetos de la maldad y de la prosperidad de los impíos, que en muchas ocasiones no entendemos esas circunstancias aflictivas de tu providencia divina. Pero ayúdanos a decir como un pueblo sumiso: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Todo lo que sucede y lo que le sucede específicamente y especialmente a tu pueblo es para tu gloria y para su bien. De manera, Señor, que es tan común quejarse por cada una de nuestras circunstancias, o últimamente está murmurando: los últimos años en nuestro país han sido difíciles, Señor. Ayúdanos a realmente, que es en esta circunstancia donde podemos reflejar de mejor manera la pobreza en espíritu, el lloro por el pecado y la mansedumbre. Pero sobre todo iniciándola, Señor, con una mansedumbre hacia su voluntad sobre nosotros. Tú eres el Señor y nosotros tus siervos. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, porque ahorita estaríamos terminando lo que hace 5 años se comenzó de manera ininterrumpida, Señor. Reunirnos para ofrecerte un culto a ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Padre, si tu iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, este púlpito, servirá para aclarar, predicar tu palabra fielmente, guárdanos y persevéranos, prospéranos en esas actividades, Señor. Pero si no, si se persigue cualquier fin que no sea el del santo evangelio que nos has dejado, entonces, Señor, estórbanos y no permitas que continúe. Pero ayúdanos por tu misericordia, por tu verdad y por tu gracia. Ponla en alto, Señor. Vean los hombres, Señor, que no son sino solo polvo. Como dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria,
por tu misericordia y por tu verdad. Qué bueno eres, Señor. Alabado sea siempre entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.